quería exhortar a todos los que nos ven y nos escuchan que antes de emitir algún comentario, es recomendable escuchar cada uno de los audios que vamos a estar haciendo, porque vamos a tener 3 participaciones. Entonces, lo mejor sería escuchar cada uno de los audios para tener una idea más acabada de sus opiniones. En esta segunda entrega, señores, en nuestro podcast Cristiano Mucha Honra, señores, con el tema y ese desglose fenomenal en nuestra primera entrega del podcast sobre el pecado, el origen, la esencia del pecado, cómo nos arrastra, detalles sobre la carne, el espíritu, el alma, que hay un lío y su madre. Seguimos con esos detalles con nuestro hermano y amigo pastor Francisco, alias Pancho. Pero ahí está. Yo de nuevo. Sí. Ahí está Porfirio que Sí, quedamos sí. en el segundo podcast con en el primer podcast con una pregunta que Porfirio tenía ahí pendiente. Así que Viene mano, pregunta. Porfirio. Dale, viene pregunta. Tengo una pregunta, Pancho, y es que, como tú dices, de que el pecado se produce en el alma, pero háblanos del efecto degenerativo en la carne, porque ciertamente en lo físico, el hombre después del pecado empieza a tener una serie de efectos negativos. Lo de barata. O lo de barata. Entonces, como que había un plan en Dios que si del hombre no pecar, el cuerpo físico como carne podía no tener todos estos efectos negativos, como la enfermedad, como el envejecimiento, una serie de cosas. ¿Cómo tú vislumbras? ¿Cómo sería eso? Perdón. O sea, tú lo que quieres ha dicho es que nosotros íbamos a ser como Highlander, el inmortal. Pero por causa del pecado. No. Oye, ¿Te mira, gustaba el Pancho? ¿Te gustaba? Dale a ver. mira, Sí. la inmortalidad sin Cristo no existe. No así. Porque el hombre puede, y eso ya va en camino, ya se cree que ya para el 2030 ya el ser humano va o está en la antesala de la inmortalidad por la nanotecnología y ese tipo de cosas. Si el hombre lograre preservar la carne a que nunca se muera, él no es inmortal por eso. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque Dios le tiene una fecha a este mundo. ¡Cristiano! ¡Mucha honra! O sea, tú vas a ser inmortal hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga y defina, tú vas para abajo, tú vas para arriba, cabra aquí, oveja aquí, ya tu inmortalidad se fue a la porra. Y lo que están buscando otro planeta. No, allá la alcanza, pues es que todo ojo lo verá. Entonces, con lo que decía Porfirio, de su pregunta, nosotros tenemos que ver las instrucciones que, para nosotros saber qué tipo de humanidad éramos antes de la caída, tenemos que ver el tipo de trabajo que Dios le dio a Adán. Sí. Eso está profundo. Oye, ahí. De glosa. Cuando Dios hace todo, lo hace todo, vale la redundancia, y luego hace al hombre. O sea, le prepara espacio. Del escenario. Eso es como cuando tú estás esperando, una pareja está esperando un niño o una niña, que le preparan su habitación muy bonita antes de que llegue. Sí, claro. Exacto, eso hizo el Señor. ¿Qué pasa? Que parte de los trabajos que el Señor le dio a Adán fue ponerle nombre a todos los animales. Sí. Ahora bien, ¿cuántos animales tú crees que existen ahora mismo en el mundo? Uf. Ahora mismo. Y los que no se han descubierto. Ahora bien, si tú le sumas los que se han extinguido, Sí. pero súmale más. Imagínate los que no pudieron pasar a este plano por alguna condición X, se quedan en en Edén. En Edén. Se Sí, quedaron sí. en Edén. Imagínate, la inmensidad de animales terrestres, Sí. aéreos Ujú. y acuíferos. O sea, que Adán y Eva de alguna manera tenían dominio sobre las aguas para poder bajar a ellas y ponerle nombre a todo lo que ahí existe. Tremendo. O hacerlo desde arriba, como sea. Tenían la inteligencia con los cielos y tenían también la inteligencia con la tierra. Ok. Y muchísimas cosas más que ellos hacían ahí. Es un detallito importante. oye. Exacto. Y establecer Porque- un orden. Porque todos se sometían a él. Pudo haber Dios, pero es otro tema. Producción, apúntame eso por ahí. A ver, ¿cómo fue la vuelta de Adán y de Eva para ponerle los nombres a todos los animales? Entonces, Apúntese por ahí. eran seres humanos con
coeficiente intelectual demasiado alto. Ujú. Demasiado alto. Y cuando pecan, el pecado maltrata la carne. Sí. La carne empieza a envejecer. Esa es la primera causa del pecado, el envejecimiento, de esta carne. O La enfermedad. sea, según se cree que nosotros teníamos un cuerpo, era una carne, pero era de luz, ¿me entiendes? O sea, era diferente. Esa luz se fue. Ok. Esa luz se fue y se quedó barro nada más. Ujú. Se quedó el barro. Estoy dando una idea, no es Sí, que... que exactamente así, Exacto, tal estoy cual. dando una idea. Por eso uno tiene barro en la cara y de todo. Exacto. Entonces, para decir luz, cuando digo luz, cuando digo luz, me refiero, qué sé yo, a esa presencia tan estrecha con Dios. Con Dios. Entonces, cuando el hombre sale del Edén, cuando Dios lo saca del Lo Edén, saca. Ajá. ¿por qué lo saca? ¿Por qué usted cree que Dios lo saca del Edén? ¿Por qué pecó? No, por algo más. Ah, porque ¿De desobedecieron. ¿Qué hizo el hombre? Extendió su mano hacia un árbol que le dijeron que no coma, Que no ¿verdad? coma. Exacto. Un árbol, Ajá. pero eso es otro tema. Que le dijeron que no coma. Dios mío. Producción, ¿Verdad? ponte por ahí. Había otro árbol. Entonces, A mí se me está había explotando otro la mente. árbol. Había otro árbol. ¿Y qué le dijo? No. vamos Pero al a hombre hay que sacarlo de aquí. No vaya a hacer que extienda la mano hacia el árbol Hacia de el la árbol, vida eterna. Así ¿Y es. quién es la vida eterna? Cristo. Cristo. ¿Quién es la vid y vosotros los pámpanos? Cristo. Cristo. Pues no era un árbol Cristo entonces. Jesús. Amén. No era un árbol entonces. Y si el árbol de la vida no era un árbol, el árbol del bien y del mal no era un árbol tampoco. Tremendo. ¡Cristiano! ¡A mucha honra! Señores, jojojojo, está mala, está grave aquí. verdad. Porque, Se le oye, no fundió han el querido cerebro. profundizar en esta vaina. Entonces está en nublado. Pero estamos activos aquí. Todo el mundo. A mí me están hackeando la mente. Mira, esa palabra, hoy aprendí yo esa palabra, yo no la sabía. ¿Cuál? Buguear. Y digo yo a la hija mía, que no, mi hija, es que se frizó la tablet. No es así. Es buguear que... Ella estaba jugando, era de estos juegos que tú te metes, estaba con una amiguita y estaban haciendo, se encontraron en el juego y estaban hablando y eso. Y entonces le dice a la amiguita, no, que tú estás bugueado. Bugueado. Y ella le dice, no, yo no estoy bugueado. Digo yo, no, mi hija, es frisado, que se dice. Yo, no, es bugueado. Había dura. Ay, Entonces, estamos aquí hablando sobre el origen y la esencia del pecado en su podcast, Cristiano Mucha Honra. Pancho, tú dices entonces, sacaron al hombre. tú dices que sacaron al Para hombre que no extienda la mano hacia y Cristo. no era un árbol. ¿Eh? No era un árbol. No, porque dime tú, Más o menos ponen la esencia de ¿quién que se- fue un árbol, pero no lo era. ¿te atreves tú a atribuirle vida eterna a otra cosa que no sea Cristo? No, No no hay forma. No hay forma, no hay palabra para ir en Y contra. él lo dice, claro, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Exacto. Pero, Pero él se atribuye. ajá, Así siga, no. Tremendo. Pero como tú has hablado de ese pecado degenerativo que se produce, habla un poquito también de que fíjate cómo el pecado se convirtió de una desobediencia al pecado original. Se da un asesinato aquí. Se da un asesinato primero. entre dos hermanos. No, sí. ¿Tú entiendes? Somos sacados, el hombre es sacado. Para que no extienda la para que mano. no extienda. Y si el hombre extendía la mano al árbol de la vida eterna, ¿qué iba a ser? Un Un eterno. eterno pecador. Exactamente, Anda claro. pa'l ¿Me carajo. estás Claro. entendiendo? Entonces, Hay que ahí donde entra la entonces vaina por de- eso es, miren, miren, Claro. por eso es que por eso es que nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en proceso de creación todavía. Exacto. Desde el Edén, la caída, todo esto es un proceso que Dios nos lleva de O sea, creación. Dios Claro, Nos claro. Nos saca, sacó de ahí. Dios nos saca por amor. Por amor. Por amor. Y para que su hijo pueda venir. Y para que su hijo- Y si nosotros somos eternos pecadores, ¿quién nos salva? No hay forma de que nadie nos salve. Pero una pregunta. Dime. Wow. Usted menciona que el árbol de la vida eterna es Jesucristo, eso Ajá. lo creemos. Sí. Ajá. Ahora, Jesucristo, más adelante, ya con los discípulos, él dice que él es la vida y nosotros somos los pámpanos. Entonces, Jesucristo está poniendo un ejemplo de atribución de árbol o de planta. O sea, confirmando de que él Yo soy la vida verdadera. Exacto. Él es Exacto, la de vid que él verdadera. era ese El árbol. El árbol. Y dice que con sus hojas la eran para la sanidad de las naciones. Las hojas del árbol. Entonces, lo que pasa es que eso está ahí en esa forma. Ella está como león. Para que no nos fascinemos sí. mucho. Pues es que yo no estoy hablando porque... Pero, No, yo no estoy hablando pero porque- entonces, tomando el punto, como decía Porfirio,
Dios saca al hombre, Sí. a la familia, la primera familia, la saca de Edén para que no termine de estropear el proceso de creación. Mira, por eso que yo digo que hay mucha gente que dice que si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué entonces le dejó el árbol ahí? Dios sabía todo eso, por eso no dejó que coman del de la vida eterna. Exactamente. Claro. Entonces, de ese sí, muy bien. Ok, fuiste probado, caíste. Al parecer, entonces, Francisco, Pancho, ¿el plan de Dios era este o era el de ellos no haber comido de ese fruto? Mira, ¿cuál de los dos era el plan de Dios? Entonces? cuando Dios crea al hombre, nunca dice, y vio que el hombre era perfecto. O sea, que ya no le faltaba nada. No, que Dios nunca ha dicho que el hombre era perfecto cuando él lo hizo. No, Ok, ya. no. Nunca. Era bueno, Bueno. no perfecto. Si hubiera bueno. sido perfecto, entonces el hombre no peca. Exacto. Porque nosotros estamos caminando hacia la estatura del varón Perfecto. Que es Cristo Jesús. Pero imitando a quién, al varón perfecto, Al que es varón Cristo Jesús. perfecto. Pero nosotros vamos en camino de ahí. O sea que no lo tenemos. Entonces Adán no lo tenía. Adán tenía esa facilidad de poder faltarle a Dios como la Así tenían es, los ángeles. como la tenían Tú los sabes que hay ángeles. muchísimos ángeles que siguieron fiel con la misma y tienen la misma facilidad que hizo Satanás. Claro que Y sí. mejor prefirieron estar fiel. Así es. ¿Me entiendes? Y nosotros experimentamos eso. Nosotros Eso es decidimos así. ser fiel y punto. ¿Verdad? Y otros tienen Sí, claro. el mismo coeficiente que nosotros y deciden no ser fiel. Y deciden no ¿Me ser entiendes? fiel. O sea, es una decisión. Esos ángeles decidieron y fueron malos que se quedaron. Porque pasa que dice, la tercera parte, pero no dice el porcentaje. Exacto. Cuando viene a ver fue un piripipi que bajó de allá, de tres gaticos Un que bajaron de grupito, ahí. un grupito nada más. grupito. Entonces, ¿qué pasa? Y como Dios es omnipotente y el creador de todas las cosas, no sabemos también si Él duplicó la parte que se fueron y siguió creando. Exacto. No, es que Dios siempre está no trabajando. sabe también. Bueno, Dios siempre podemos- Dios siempre está trabajando. Pero mira, para que nosotros veamos si es o no que estamos en un proceso de creación todavía, aun cuando salimos del Edén, que cuando Job le caen todas las calamidades, ¿quién es que se las hace? El diablo. El diablo. Y Sí. antes de él hacerla, ¿dónde va? ¿A dónde dio? O sea que el diablo a esta altura de juego todavía él tiene acceso. Bueno. Es que es imposible Es imposible que no tenga. Oye, es que Dios está donde quiera. Exacto. Ok, hay Es que Dios está donde quiera. ¿Dónde siente? Y es que no se cae una hoja de un árbol sin su consentimiento. Satanás aquí se le entregó muchas cosas, pero él no puede hacer lo que le da la gana. Si Satanás pudiera hacer lo que le da la gana, todos los días se trayera una guagua llena de pasajeros. Exactamente. Exactamente. Claro que sí. Pero él no hace lo que le da la real, gana. real, Sí. real. Tú sabes, Pancho, que Perdón, Marco, antes Dale. ¿Por qué digo eso? Que trayera una guagua todos los días. Porque Jesucristo mismo es que dice que Satanás vino para matar, y destruir. robar y Y destruir. destruir. Y esas tres cosas están en el mundo. Así Pero es, no a la claro. escala que él quisiera. Por eso es que él está engañando cada vez el mundo, para que esa escala llegue. Que la gente pierde el amor por la humanidad. Sí, por eso claro, tú ves que los hombres se creen dueños de las mujeres. Y algunas mujeres se creen que los hombres son... Pero una Exacto. pregunta. Una pregunta. Dale con la Entonces, pregunta, Juan, para el tiempo de Sodoma y Gomorra, se cree que los pecados que se cometían antes eran más aberrantes que los de ahora, pero yo entiendo que son lo mismo. Los pecados de Sodoma y Gomorra fueron una copia de los pecados de Génesis 6, antes del diluvio. Exacto. Ok. Fue una copia. exacto. De hecho, lo que le dicen es que nosotros queremos acostarnos con los ángeles que llegaron. Y Ajá. eso fue lo que hicieron los ángeles con las mujeres, se acostaron con ellas. O sea, que era una aberración. Bueno, ellos no se acostaron como ángeles. Dice que ellos abandonaron su morada. Su morada. Cuando habla de morada es de, De su cuerpo. Su cuerpo, su posición. Quizá un cuerpo angelical. Exacto. Que es otra cosa. Y Le cayó. lo dice, creo que Corinto dice, hay cuerpos angelicales, hay cuerpos terrenales, hay cuerpos celestiales y burumbarán. Entonces toman el cuerpo humano quizá para tener compatibilidad y hacen lo que Exacto, hicieron. exacto. Pero O sea que imagínate. poseyeron. Sí. No, tomaron un cuerpo. Quizás La forma, se hicieron. Quizás Ya, se lo hicieron. ok. No fue un cuerpo humano, porque si hubiese sido un cuerpo humano, no sale una aberración, que fue lo que Ok, salió. ok. Salió una aberración porque, si nos vamos a la genética, hubo una composición genética diferente. Sí. Exacto. El ADN humano y este ADN nuevo. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que... Tú sabes, Pancho, que ya que nosotros... ¿Qué? Voy a decir algo Ay, aquí, Dios me mío, hay excuso. ¿Qué? Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, la Biblia, Jesucristo dice que Caín era del maligno. Ujú. ¿Por decisión de él o por decisión de Dios? Que Caín era del maligno, dice. Que por eso mató a su hermano.
porque sus obras eran malas. Eran malas. Era maligno de origen. Pero ahora voy. Cuando usted lee el contexto, los fariseos le están diciendo a Jesús, nosotros tenemos padre y nuestro padre es Abraham. Bien. Ujú. Y luego le dice, si ustedes fueran descendientes de Abraham, me entendieran. Exacto. Ustedes- Y no procuraran. Entonces ellos vuelven y le dicen, nosotros no somos bastardos. ¿Por qué? Porque Jesús, di que nació, di que no era hijo de José. Entonces por eso le dicen, nosotros no somos bastardos, nosotros tenemos padre. Exacto. Y le recuerdan eso, o sea, Ujú. tu nacimiento es dudoso. En pocas palabras, lo que le quieren dejar dicho. O sea que no sabemos si realmente fue el Espíritu que vino es que ellos no lo María. creían. Ellos no lo creían creían. eso. Ellos no lo creían. Entonces ellos lo que creen que María fue infiel. Es lo que ellos podían creer. Entonces Jesús le dice, no. Vuestro padre no es Abraham. Si vuestro padre fuera Abraham, mis obras ustedes entendieran. Vuestro padre es el diablo. Porque las obras de él ustedes hacen. Sí. Y entonces ahí le menciona a Caín en el contexto de paternidad. Ujú. Entonces, cuando tú lees la sentencia, le dice a la mujer, y pondré enemistad Entre la serpiente y tú. no, la Eso simiente mismo. de la serpiente y la Exacto. simiente tuya. En pocas palabras está diciendo, los hijos de la serpiente van a ser enemigos de los hijos de la mujer. ¿Y qué es lo que significa Eva? Madre de todos Exacto. los hombres. Y fue el nombre que Adán le puso. Ajá, ajá. Antes de poner el nombre a los Que animales, Adán conste le que puso fue Adán. madre de todos los hombres. Entonces dice, si Eva es la madre de todos los hombres, y le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre tú y entre tu descendencia, tus hijos y los hijos de este. Caín mata a Abel. Ahí fue el primer choque. El primer choque. Descendencia de la serpiente, descendencia de la mujer. Exacto. David mata a Goliat. Y ahí hay algo interesante en David mata a Goliat. ¿Por qué? Porque ¿qué es la sentencia? Tú lo herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. ¿Qué es lo que le corta a David a Goliat? La cabeza. La cabeza. Claro. Y claro. cuando tú sigues leyendo, la familia de los gigantes, quienes lo acabaron fueron David y sus hermanos. Porque no fue a Goliat nada más que mataron a David. No, es bien malo. Después los hermanos de David mataron más gigantes. O sea que estamos hablando que el pecado vino de generación en generación. Y que de los familia en gigantes eran familia. descendientes de la serpiente. Exactamente. Y que los gigantes no han desaparecido. Todavía Exacto. queda. Ey, ey, Conspiraciones. Pancho, que Oh, pero ok. Espérate. Bienvenidos al momento conspiranoico de... Espérate. Si los gigantes, dice la escritura, y había gigantes en la tierra, antes de que los ángeles tomaran mujeres y después. Bien. Si había gigantes antes de que tomaran las mujeres, lo que implica que esos gigantes no salieron de las mujeres. Lo que dice la Biblia es que de las mujeres y los ángeles salieron los varones de renombre. Exacto. No dice los gigantes. Entonces, si dice la escritura que antes de esa unión había gigantes y después, ¿de dónde rayos salían esos gigantes? Deja eso ahí. De Caín. Es que De Caín. de Caín. De Caín. Esa es la simiente de la serpiente. Ahora bien, cuando pasa el diluvio, Goliat fue antes del diluvio o después del diluvio. Después. Los hijos de Anac, que eran toditos gigantes, del diluvio o después, Después. quedaron vivos. Pero, O ¿Me sea, que entiendes? vienen de Caín. Vienen de Caín. Esa es la simiente de la serpiente. pero, y esos son los que han gobernado el mundo toda la vida. Pero yo te quería- Esos son, Me voy a Júpiter. Esos son los que se le aparecen. Dale, Pancho. Esos son los que se le aparecen a Jesús en el desierto. Le dicen que lo que dame todo lo que te lo doy, Satanás. Esa es la simiente. pero que yo te mencionamos en una y traigo a eso, que la descendencia de Caín tenía una condición como de superioridad. Porque Pero claro. fíjate que fue la que más se desarrolló. Hizo con los el instrumentos metal, con los musicales. instrumentos Ellos fueron que musicales, empezaron a adorar todo. con instrumentos. No Exactamente. fueron la descendencia de Dios. No fue la descendencia No fue lo de Sem. Dios. Entonces, No fue lo de Sem. eso es. No, lo de además, Caín. Lo de que, Caín. que Caín se dedicó Y fue el a primero la que hizo agricultura. una ciudad. Una dice. ciudad. Una ciudad. ciudad. Hizo la ciudad de Not, como se llamaba su Así hijo. es. Tú me vas a hablar que un cavernícola va a hacer una ciudad. No. Entonces, es bien interesante esa O parte. sea que estamos hablando de que el origen del pecado, la maldad y la iniquidad, está dando resultados a que se siga multiplicando, siga desarrollando ciertas cosas, pero al final no dejamos de ver que el pecado está tomando parte en eso. O sea, ¿por qué? Porque se está desarrollando esos niveles, como Pancho bien dice, hizo una ciudad, hizo aquello, hizo lo otro, pero vamos a analizar de dónde que viene
la simiente del pecado. O sea, estamos hablando de que Caín mató al primer hombre en la tierra. Porque lo trajo del Edén. Exacto, lo trajo del Edén, ¿verdad? Heredado de sus padres, porque Caín no estuvo en el Edén. Exacto. Sí, porque fue después que salieron. Caín no estuvo en el Edén. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Analizando eso que tú bien mencionas, lo que es el pecado original, ¿verdad? Y esos detalles que tú acabas de compartir. Ahora, tú bien explicaste de que el pecado original, por eso fue que Jesucristo murió. Por el pecado original, ¿verdad? No por lo que nosotros cometemos ahora. Por eso tú bien dijiste ahorita, ahorita no, en el primer podcast, que le dijiste a Pirena, piensa en algo que tú cometes. Y entonces ahí tú le respondiste y no tiene nada que ver con eso. Exacto. O sea, tenemos que diferenciar la muerte de Jesús por el pecado inicial que era el que nos lleva al infierno. Exactamente. A los pecados que nosotros cometemos en este tiempo, que identificamos esos pecados, ¿saben cómo qué? Como debilidades. Como yo sé que soy débil, ¿verdad? Con el micrófono o la gorra que tiene Samuel puesto, entonces yo identifico que eso es pecado en mí porque yo soy débil a eso. Pero no necesariamente Jesucristo murió exactamente por ese pecado original, sino porque el original no, transitorio. Exactamente, transitorio. Porque era lo que decíamos cuando tomó a Esaú y a Jacob, cuando no habían hecho nada, no bueno ni malo. Por ejemplo, la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Por ejemplo, ¿qué es lo contrario de las buenas obras? Las malas obras. Exacto. Y las malas obras son pecados. Y las malas obras son las buenas obras que son hechas lejos de Dios. Sí, sí. Esas son las malas obras. Las buenas obras que no son hechas bajo la motivación de Cristo. Esas son malas. Son malas. Okay. ¿Por qué? Porque no me llevan a lo bueno real. Pues el único bueno es Dios. No me llevan a Dios. Exacto. Entonces, como el hombre no tiene la capacidad de hacer una buena obra donde Dios lo pueda mirar, el único que tuvo esa capacidad fue Jesucristo. De hacer una obra tan grande de obediencia donde Dios sí pudo mirar a la humanidad. ¿Por qué a la humanidad? Porque Cristo era humano. Es humano, no era, es. Entonces, como Cristo es humano, es la mayor representación de la humanidad y por esa causa Dios nos ve. Pero Dios no nos puede ver individualmente. Por ejemplo, imagínate que apaguemos la luz, que llega a la oscuridad. Cuando tú la prendes, se va a la oscuridad, ¿verdad? Sí, si claro. Dios apareciera, desaparecemos porque nosotros somos pecados. Entonces, la única forma de que nosotros no desaparezcamos, no nos extingamos por la presencia de Dios, es por la intervención de Cristo. Exacto. Eso es lo que es, ahí es que radica el poder de yo creer de que Cristo perdonó mi pecado. ¿Pero cuál pecado? El que yo hice ahorita que no, eso no. Porque no es, eso es una obra una obra pecaminosa que hice con mi carne. Es del pecado que me condenó inicialmente. Lo que pasa es, ahora, Pancho, y perdón que te tome la palabra, lo que pasa es que en esencia, en la actualidad, la gente no ve el pecado inicial que fue el que destruyó No, todo. hombre, La gente ve el pecado ¿qué hace ahora? de su debilidad. Ahora. O sea, es de su propia debilidad. Marco, como tú bien dijiste ahorita. nosotros si nos sentimos una culpables. persona es débil, un ejemplo con la pornografía, si es débil con el alcohol, si es débil poniéndose el gorro que tiene Porfirio que te queda bien. ¿Me entiendes? Si tú eres débil con eso, entonces ahí tú identificas de que, wow, Dios me perdonó, Dios murió por el pecado, por mi debilidad, por lo que yo sé que cometo. Pero Dios no exactamente murió por eso. Lo que Él pasa murió es que por eso. Sí, murió por pero eso. ese no fue pero el que no te libró fue- del infierno. Exactamente. O sea, el ahí es donde pecado quiero que a mí... caer. O sea, que yo maté a alguien. ¿Tú sabes lo que significa matar a alguien? No conocemos nosotros gente que después que ha matado personas se ha arrepentido y Dios lo salva. Sí. Sí, claro. Entonces, pues ese pecado no es que lleva al infierno. No. Pero, claro es ese. que no. Entonces, otra cosa. Claro que no. Perdón. Otra cosa. Cuando la gente va a la guerra y mata en la guerra, él regresa con un honor patriótico que no lo culpa. Ahora, su cerebro lo culpa porque Mató gente. mató gente. Y claro. no viene igual jamás. Pero él viene con una mentalidad de que él estaba peleando por una causa justa. Por ejemplo, yo siempre hago ese ejemplo. Los aliados, Inglaterra, Estados Unidos, cuando pelearon con Alemania. Ellos llegaron porque ellos estaban peleando la causa justa y mataban a alemanes como unos locos porque ellos fueron por una causa justa. Pero ¿y los alemanes? Estaban peleando por una causa justa también según su contexto. Sí. Su Exacto. perspectiva. ¿Tú me entiendes? Claro. Según su perspectiva. Hay una película muy buena, yo después se la voy a mandar para que la vean, que es justamente de eso, de cómo, pero del lado alemán, de cómo esos soldados estaban peleando por un famoso honor, ¿tú me entiendes? Pero mataron gente.
Y mucha gente que ha matado personas, mucha gente que ha mentido, mucha gente que ha hecho muchísimas diabluras, se ha arrepentido y ha alcanzado misericordia de Dios. No es por esos pecados que él acaba de hacer, porque esos pecados usted lo hizo después que Cristo murió en la cruz. ¿Me entiende? Cristo nos libró del pecado original que detonó esos que yo hice ahora. Me cerró la puerta al infierno, perdonando el pecado que Adán hizo, que nos contaminó a todos. Y la evidencia de eso es que esta carne muere. Así es. La única diferencia de nosotros con los inconversos es que nuestra alma no muere. Pero después, por eso que Salomón dice, el mismo destino de los justos y los injustos es lo mismo. Sí, claro. Toditos van a la tumba. Por eso que Salomón dice eso. La única diferencia de nosotros los que no creen es esa. Que nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu no muere, no pasa a la segunda muerte. La segunda muerte, que es el lago que arde, y va al reino de Dios. El inconverso parece un cementerio, usted va a ver tumba de cristiano y tumba de inconverso. ¿Sí o no? Junta. Uno arriba de otro. Ese era cristiano, ese era inconverso. Y da el mismo destino, míralo ahí. Pero ¿y el alma de cada quien? ¿Dónde está? Uno está pagando su culpa. ¿Por qué? Porque el infierno es la cárcel donde usted paga la violencia de la ley aquí. Usted violentó la ley, usted va y la paga. Usted, por ejemplo, aquí en esta tierra, le robó a fulano. La ley dice que si usted roba, tiene que pagar en 5 años de cárcel. Ese es el equivalente al precio de lo que tú robaste. Ok, son 5 años. Paguen la cárcel 5 años. Todo ser humano que heredó el pecado de Adán tiene que pagar su culpa. ¿Y dónde la paga? En el infierno. En el infierno. Yo tengo una pregunta. Como usted dice que Jesucristo, el pecado que vino a pagar fue el pecado original. Cuando la Biblia dice que el único pecado que no se perdona es blasfemar en contra del Espíritu, ¿qué usted me podría decir acerca de eso? Bueno, cuando estuvimos hablando ahorita que los fariseos le decían al Señor que el Señor era un bastardo y que ellos no eran hijos del diablo, sino de Abraham, es justamente ese el pecado contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce la salvación. Si las obras de salvación que produce el Espíritu Santo, yo se la estoy atribuyendo a Satanás, ¿qué pasa conmigo? Que no voy a ser salvo, porque yo no estoy creyendo en quien me salva. Una blasfemia no es decir algo malo de algo, no se queda ahí. Una blasfemia es más que eso. Una blasfemia es más que eso. Sí, porque yo he conocido muchísimos ateos que han dicho muchísimas malas palabras en contra de la figura del Espíritu Santo. Y después Dios lo toca y se convierten. Tú no ves que él dice, si los tres son uno. Porque él dice, si se habla mal, voy a parafrasear. Si se habla mal contra Dios, será perdonado. Si se habla mal contra Jesucristo, será perdonado. Pero si se habla mal contra el Espíritu Santo, no será perdonado. Pero se supone que son el mismo. ¿Y por qué a dos sí y a uno no? Porque no se trata de eso como uno lo ve así, sino tal cual, que como si lo dice. el que hace la salvación, el que nos guía a toda verdad, dice la Escritura, es el Espíritu Santo. Si yo no creo, si yo le atribuyo las obras de Satanás, si yo digo, no, eso no es el Espíritu Santo, eso es Satanás que lo está haciendo, ya yo estoy blasfemando. Así mismo. Entonces yo no estoy creyendo en lo que hace el Espíritu Santo, por lo tanto no voy a ser salvo, porque yo no creo en la salvación, porque quien la da es el Espíritu Santo. Así es, tremendo. Dale, Samuel. Hay un detalle en la Biblia, en el mismo contexto, y es que la blasfemia contra el Espíritu Santo aparentemente no lo hace cualquiera. Sí, eso dice. Porque Jesús fue bien específico y fue a los maestros de la ley y a los fariseos. Jesús no le habló ni siquiera fue a los inconversos. Él no le habló a gente común que no conocía de Dios, vamos a decirlo así. Él le habló fue a gente que se supone que sabían de Dios. Exacto, que tienen la evidencia de que sí existe un Espíritu Santo. Exacto, o sea, no cualquiera, yo quiero decir que no cualquiera, hablando en el contexto del Espíritu Santo, no cualquiera blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso no todo el mundo. La blasfemia no se hace por ignorancia. No, exacto, es con conocimiento. Tú tienes que saber y los fariseos lo hicieron con conocimiento. Ellos sabían lo que estaban diciendo. Excelente. Algo que, ¿sabe que cuando con Caín se dio una conversación, me gustaría que hable un poquito de esto, porque cuando ya Caín estaba lleno de soberbia, Dios tiene una conversación, bueno, después donde le dice que el pecado te está, pero con todo y todo, como tú puedes dominarlo. Hay un aspecto, ¿hasta qué punto podía Caín realmente dominar eso? Porque de ahí en adelante, yo sigo, insisto,
que se han dado muchas cosas en nosotros como humanidad, ya con un pecado degenerativo, que nos hace hacer cosas y que realmente todas las cosas que nosotros vemos en este tiempo, vemos violencia, vemos muchas muertes, vemos una serie de cosas que agreden la creación directa de Dios, porque no está supuesto a que nosotros matemos a nadie, no solamente físicamente, sino a veces hasta con comentarios, con chisme. Claro, el que habla mal de su hermano es un homicida, es un dice la homicida. Escritura. Y nosotros cometemos una serie de cosas en este tiempo, pero me gustaría ver. ¿Qué tú crees, Porfirio? Si junto con esa pregunta que acabas de hacer y formular hacia nuestro hermano Pancho, traemos también esa misma colación a este tiempo. O sea, ¿qué pudo haber hecho Caín en ese entonces? Y para evitar el pecado. ¿Y qué puede hacer en este tiempo nosotros como jóvenes? ¿Qué podemos hacer también para nosotros evitar pecar constantemente? Pero eso va a ser en la tercera entrega de Cristiano a Mucha Honra. Mira,